capítulo 9, versículo 62. Vamos a leer muchos versículos. Por tema de tiempo yo los traigo anotados, así que Mile, lo que puedas poner está bien y lo que no, yo lo leeré igualmente por aquí. Lucas 9:62. Seguramente algunos versículos, hermanos, no vamos a leer los contextos enteros, no vamos a leer toda la historia, no vamos a dar la explicación, pero por un tema de tiempo, sé que usted en su casa vuelve a revisar o incluso cuando subimos la prédica la vuelve a escuchar si tiene alguna duda sobre los versículos y eso. Muy bien. Lucas 9:62. Dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lo volvemos a leer. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Fíjense que el versículo habla que dice ninguno. Y cuando dice ninguno es ninguno, es nadie, no hay opciones, es ninguno, ¿sí? Cuando dice de estos 5, ¿quiénes pueden entrar? Ninguno, o sea, no hay opción. Entonces, esto es lo importante también de cuando leemos la palabra, de ver estos detalles que no son tan profundos, pero son específicos, porque dice que quien pone su mano en el arado, mira hacia atrás. ¿Quién no sabe qué es un arado acá? ¿Alguien que no sepa qué es un arado? Como para ir avanzando. Todos sabemos qué es un arado, ¿sí? Muy bien. Entonces, a mí me gusta, bueno, usted ya me conoce, me gusta hacer ademanes, ejemplificar. Cuando uno pone la mano en el arado, que es que hace los surcos para el sembradillo sería, no ves para atrás porque de lo contrario empezás a hacer una línea torcida, ¿sí? Yo nunca he tenido el privilegio de trabajar el campo, sé que algunos aquí conocen el trabajo de campo y es una de las cosas más horrendas de la tierra, hermano. Es una cosa que uno siente que se va a ir para el otro lado, se va a morir de lo cansado que termina un día laboral. ¿Sí? Yo jamás en la vida he tenido tanto cansancio como cuando una vez, ya me fui de tema, fui a visitar a una mujer que nos cuidaba, me llevó a su casa 2 días, volví, hermano, que dije, jamás vuelvo a ir al campo. Y eso que me llevaron a darle agua a las vacas, lo más común, terminé liquidado, me picaron todos los mosquitos. Bueno, volvamos, hermano, en la prédica. Entonces, ninguno que pone la mano en el arado, dice, y mira para atrás, dice, es apto para entrar al reino. Fíjese qué categórico, o sea, qué exagerado, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere decir que cuando estás yendo en una dirección, si vos decidís empezar a ver para atrás por algo en particular, lo que estés haciendo con la mano adelante va a salir torcido, va a salir mal. Vamos a ir adentrándonos un poquito en esto. Fíjese que la imagen esta que estamos haciendo y que la Biblia deja escrita, no presenta una ambigüedad, no dice, bueno, a ver qué significa, no, es claro. Dice que nadie que quiera avanzar en una dirección fija, ¿sí? Va a ver para atrás. ¿Por qué? Porque ver para atrás no es que vos estás yendo así y no sé, se cruzó en el campo hay de todo, se cruzó un quiz y vos viste. No, ver para atrás es una acción totalmente opuesta a lo que estamos haciendo. O sea, va en una dirección contraria a lo que estás haciendo cuando estás con la mano en el arado. Entonces, es un tropiezo, una interferencia, una cosa equivocada, estar haciendo algo o ir direccionado en línea recta y ver para atrás. Le doy un ejemplo. Usted va manejando un auto. ¿Para dónde hay que ir viendo? Para adelante. Usted va manejando una bicicleta, ¿para dónde tiene que ir viendo? Para adelante. Usted va caminando, para adelante. Hay que ver para adelante. ¿Por qué? A Ramiro le pasa un montón en casa, ¿no? A veces le dice, te persigo, y lo van viendo a uno y se choca los muebles, la mesa, todo. Porque está viendo para atrás para que yo no lo agarre. Entonces, cuando vamos para adelante, hay que ver para adelante, porque de lo contrario, obviamente algo va a salir mal. Entonces, esto queda escrito porque lo que queda evidenciado es que también el Señor lo que quiere es que lo pasemos al ámbito espiritual. Nadie que tiene un rumbo hacia Cristo puede estar viendo para atrás, porque atrás, ¿qué hay, hermano? No pensemos mucho, pero a ver, opinemos. ¿Qué hay atrás?
nosotros vamos caminando para adelante. ¿Qué hay atrás? Como primera cosa, yo le doy un ejemplo. Atrás está donde ya pasamos, ¿sí? O sea, lo que ya dejamos, lo que ya avanzamos, eso está atrás. Pero no solo eso, sino que atrás hay otras cosas. ¿Como qué, por ejemplo? Lo que dejamos, la vieja vida, sería mi pasado, el mundo, y así podríamos seguir. O sea, todo eso, hermano, está allá atrás. Entonces, cuando nosotros lo ponemos en el ámbito espiritual, entendemos esto, que atrás, en realidad, lo que hay es todo lo que ya dejamos, todo lo que no nos sirvió para avanzar, lo que no trajimos, porque no era un beneficio para este momento donde nosotros estamos avanzando. Entonces, esto también habla de que no necesariamente no te den ganas de ver para atrás, pero hay una disposición interna que decís, yo estoy yendo para allá, ¿sí? Es como conduciendo. A veces yo cometo el error de que Ramiro lo tengo acá en el asientito y voy manejando y veo. Y Heidi me dice, no hagas eso, porque me pone mal. Y tiene razón. Así que si un día choco, pregunte, ¿estabas viendo, Ramiro? No debería, porque uno tiene que ir viendo para adelante. Ahora, fíjese, hay algo importante que nosotros debemos saber, y esto también creo que es algo espiritual que debemos entender, porque todo lo que quedó atrás, el problema no es que exista, porque está ahí, porque quedó ahí. El problema es que se vuelve peligroso, hermano, cuando nosotros empezamos a pensar en ese pasado. Cuando nosotros empezamos a decir, ¿cómo estoy ahora y cómo estaba antes? ¿No? Es como que uno se hace un replanteo de vida, ¿no? Y la frase cliché que todos conocemos, al parecer llegué a Cristo y la vida me empeoró, ¿no? Es como que más problemas tuve, ¿no? Pero no vamos a ahondar en eso porque hay muchas cosas para decir hoy. Entonces, quizás esto, como decía yo, el pasado no importa que exista, pero se vuelve peligroso cuando empezamos a repensar en esto. Entonces, quizás esto no se trata de lo que recordemos, sino se trata de dónde definitivamente queremos estar orientados. Porque si hay una cosa peor, hermano, que ir caminando para adelante y ver para atrás, hay una cosa peor todavía. ¿Cuál sería? ¿Cuál cree que sería? Caminar para atrás o regresar. Avancemos. Génesis, capítulo 18. Génesis 18, versículo 20. Esta es una historia que usted ya conoce, hermano, que la Biblia narra acerca de Sodoma y Gomorra. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. En Ezequiel 16:49, no lo busque, yo lo voy a leer. Dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad, tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Dos resúmenes del tipo de vida que se vivía en Sodoma y Gomorra. Resulta que en Sodoma y Gomorra, que usted ya sabe todo lo que había, y hay un detalle más específico en la Biblia y en el contexto de todos los otros versículos que no hemos leído hoy, estaba Lot. ¿Se acuerdan de Lot? Bueno, este hombre era un hombre que en un momento de su vida tuvo que elegir dónde vivir, y Sodoma y Gomorra eran buenos lugares para vivir, ¿no? Visiblemente eran buenos. Resulta que terminaron como estamos leyendo hoy. Era tremendo lo que pasaba en Sodoma y Gomorra. Entonces, volviendo a Génesis 19, en el capítulo 12, ya sucede que Dios decide que va a destruir a Sodoma y Gomorra, ¿sí? Y ahí vivía Lot,
su mujer, sus hijas y los maridos de sus hijas. ¿Sí? En medio de todo esto. Resulta que en el capítulo 19 del libro de Génesis, versículo 12, dice: y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más, yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos lo que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones haciendo de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Vamos a hacer un stop ahí. Vamos a pensar un poco en esto que estamos leyendo. Nos hemos salteado un montón de cosas, hermano, en esta historia, porque se acuerda que hay unos ángeles que lo visitan, están en su casa, la corrupción que hay dentro de Sodoma y Gomorra quiere que los ángeles lo hagan salir. Él incluso les ofrece a sus hijas. Era una cosa horrenda. Y resulta que está pasando esto, que ya le anticiparon que van a destruir Sodoma y Gomorra, que salga. Pero según lo que vamos leyendo, nos damos cuenta, es como que Lot, su mujer y sus hijas, era como que los ángeles decían: vamos, dale, salí ahora. Y era como que algo, no sé, estaban juntando, agarraban ropa, no sé qué está agarrando, porque dice que los ángeles lo agarran de la mano, agarran a la mujer, agarran a los hijos y lo sacan de la ciudad. Al parecer, sí tenían claro que tenían que salir, pero al parecer ellos, como que muchas ganas, no le ponían voluntad. Siendo que ya les habían anticipado que las ciudades iban a ser destruidas. Qué tremendo, hermano, porque yo pienso en Lot, en su familia, empiezo en el episodio que habrán pasado miles, pero la Biblia deja claro el episodio de los ángeles cuando están en su casa. Imagínense qué horrible para Lot tener a los ángeles ahí, que le toquen la puerta, que quieran metérsele a la casa, que él tenga que ofrecerle incluso a sus hijas. Una situación horripilante, pero resulta que lo que parece aquí es que como que no se quieren ir. Tanto que los ángeles lo agarran y se los sacan de la ciudad. Y dice: y cuando los hubieron llevado fuera, esto es el versículo 17, si no me equivoco, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Ya lo sacaron, casi que arrastrado por la fuerza. Le hacen una advertencia de que no mire para atrás. Le dice: no, dice que no mire para atrás ni se detenga en toda la llanura, que escape al monte, no sea que perezca, como diciéndole: mira que va a caer una, que si te quedas cerquita, también te puede llevar. Más claro, hermano, era imposible de lo que le están diciendo. Dice el versículo 26, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, entre paréntesis, los que iban a ser yernos de Lot también, y el fruto de la tierra, es decir, arrasó con todo. Entonces, la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Nosotros ahora vemos la historia, vemos el desenlace, vemos todo, hermano, pero pensemos en Lot, pensemos en su mujer y en sus hijas. Piensa en su casa ahora. Yo pienso en la mía. Viene unos ángeles y dice: Buenos Aires capital. El clamor ha llegado hasta el cielo. Y el Señor ha decidido destruirlas. No me están diciendo cómo, pero yo un poco de idea me puedo hacer, porque es Dios. Los ángeles me dicen: cuando amanece, andate ahora con tu mujer, con tus hijos, porque esto, como yo muy medio lento ando, me sacan de la ciudad, me llevan a Santa Fe, me sacan de Buenos Aires,
Y nos dicen que no veamos para atrás, ni nos detengamos. Yo digo, lo primero, el auto se me va a quemar. Los recuerdos, las cosas, la compu para laburar. Porque así somos, hermano. El tele nuevo que me compré de 45 pulgadas me va a quedar ahí. Se me va a achicharrar todo. La cama que la subí ayer, 7 pisos. Y empezamos, hermano. Empezamos a pensar en la vida que tenemos y en lo que vamos a perder. Porque seguramente esto le pasó a Lot. Esto le pasó a sus hijas, esto le pasó a su mujer. La mujer habrá pensado, uy, la huerta que me había armado en la parte de atrás de la casa yo. Ojo, hermano, esto yo estoy especulando y es como para darle un poco de contexto y entendamos qué pudo haber pasado en sus cabezas. Lo que había, justo Lot había traído las maderas, me había hecho una cosa linda afuera para las plantas que les dé sol, de sombra. No sabemos qué realmente pasó por su cabeza, pero dice que miró para atrás. Y lo que vio, ¿sabe qué fue? Nada. Porque ya había caído fuego del cielo, había arrasado con todo. Pero vamos a hablar sobre ese momento, sobre el mirar para atrás, sobre el volver la mirada. Ahora, hay que entender de que Dios los está sacando de un lugar totalmente corrupto y que iba a ser destruido. Pero resulta que ella, más allá de entender seguramente la gravedad, tiene un vínculo interno con ese lugar que le impide desarraigarse de un momento para otro, porque fue de un momento para otro. No sabemos cuánto tiempo pasó entre el aviso de los ángeles y lo que iba a suceder en tiempo real y ahora no importa, pero no sabemos, pero fue inmediato. Hermano, nosotros muchas veces hemos dejado cosas, ¿sí? Dejado cosas atrás, pero hay un vínculo que seguimos manteniendo interno y espiritual con esas cosas que estamos, hermano, a cada rato mirando para atrás. Y hay un ejemplo, pero recontra claro en la Biblia, de un grupo de personas que les encantaba ver para atrás. ¿Quiénes son? A ver, ¿a quién se acuerda? Un pueblo que estaba en el desierto, el pueblo de Israel. ¿Eh? Israel. Dice, vamos a ir un poquito para atrás, en la historia de Israel. En Éxodo 2, 23, 25, voy a leer varios versículos rápido. Dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. ¿Qué se parece a Sodoma y Gomorra en esto que leemos? En que el clamor había subido al cielo. Y aquí el pueblo de Israel gemía, dice, a causa de la servidumbre y clamaron, porque los tenían, hermano, esclavos. ¿Sí? En Éxodo 3, 7 dice, y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a la tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Otra vez sube ese clamor delante de Jehová. Y también dice, he visto la opresión con la que los egipcios los oprimen. Claramente necesitaban a alguien que los salve, a alguien que los saque, a alguien que les dé una opción. Lo mismo que le pasó a Lot, a su mujer y a sus hijas. Alguien que los saque de ahí y les dé una nueva vida. Ellos en ese momento, Lot y su mujer y sus hijas, no lo sabían. El pueblo de Israel sí sabían que lo necesitaban, pero más adelante vamos a ver, curiosamente, que empiezan a pensar otras cosas. Dice Éxodo 1, versículo 13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. La estaban pasando, hermano, no mal, recontra mal. Y clamaron a Jehová para obtener salvación. Paremos ahí.
¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos estado no mal, recontra mal, y hemos clamado a Jehová para que nos salve? Hemos clamado a Jehová para que nos ayude, para que nos saque de ahí, porque hemos probado con todo y de todo y no hemos podido salir de ahí. Israel igual a mi vida. Sigamos adelante. Resulta que el Señor, vamos a saltarnos toda la parte espectacular donde el Señor los saca de Egipto. Dice que se llevaron todo se llevaron, todo lo que tenían se lo llevaron. Pastor, hay un número aproximado, Pastor Juan Carlos, hay un número aproximado de gente que sale de Egipto. ¿Usted se lo acuerda? Sí. Casi 1,5 millones de personas. No fue vamos a rescatar a 2 que estaban ahí. 1,5 millones de personas. Pensemos en ese número. Salen de servidumbre, salen de esa terrible esclavitud. Pero resulta, hermano, que cuando ya están libres en el desierto, que cuando ya el Señor incluso ya les dio un alimento diario, pasa esto. En Números 11 dice, versículo 5, Números 11:5. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová. Y ardió su ira. Se quejó, pues ya va a ver por qué se quejó. Y ardió su ira, dice, y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, fíjese, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. Si volvemos a Éxodo, hermano, donde dice que el clamor del pueblo de Israel sube al Señor para que los libre. Están libres ahora, pero resulta que como no paran de quejarse, la ira de Jehová se enciende, mata a un extremo del campamento, se asustan, claman a Moisés, Moisés nos está matando. Moisés clama por ellos, cesa la matanza, pero aún así, fíjese que hay una cosa acá metida en estos versículos que dice la gente extranjera que se mezcló entre ellos. Eso quiere decir que cuando ellos iban caminando hay gente que empezó a venir de varios lados y empezó a generar cosas dentro de ellos que ellos abrazaron eso y dijeron, tienen razón, me acuerdo cuando comíamos pescado en Egipto. Me acuerdo cuando comíamos carne, ajos, puerros, cebollas. Ya se estaban olvidando y se habían olvidado, hermano, de la esclavitud, de los azotes, de las madrugadas, de los cansancios de la noche, de los llantos que seguramente tenían delante del Señor. Se habían olvidado de todo. Ahora solo tenían maná. Hermano, nosotros, yo principalmente quizás pienso en el pueblo de Israel, digo, qué exagerado, qué desagradecido, qué sinvergüenza. Hermano, pero si yo empiezo a revisar mi vida, le digo que los calificativos también me aplican, pero a rajatabla a mí también. Porque si yo empiezo a pensar de dónde el Señor me sacó, si yo empiezo a pensar el futuro que Dios preparó para mí y el cual yo hubiese decidido, hermano, yo debería de estar saltando en una pata, agradeciendo todos los días por su extensa misericordia y su inagotable amor sobre mi vida. Pero no, me estoy quejando porque me acuerdo la carne que comía, me acuerdo los pescados que comía. Y ahora, en lugar de tener abundancia, capaz que padezco necesidad. Tengo que pedir en la iglesia, incluso. Nos olvidamos, hermano, que lo más grande que tenemos es a Cristo.
El regalo más grande que hemos obtenido es la salvación y un futuro eterno, pero nos acordamos de aquello que consideramos hermoso en su momento y que era importante. Exactamente igual que el pueblo de Israel. Claro, si yo veo al pueblo de Israel, le digo, son unos sinvergüenzas. Vos vas a estar extrayendo la carne? ¿En qué condiciones comías esa carne? ¿Comías ese pescado? ¿Cuánto te costaba comerlo? ¿Tenías que comerlo escondida? ¿En qué momento lo hacías? Si no tenías ni tiempo. Vivías cansado, vivías llorando. Pero así somos todos, hermano. Así era el pueblo de Israel en su momento, así soy yo ahora. Por eso el Señor habla de que es importante no mirar atrás. Por eso la mujer de Lot se convierte en estatua de sal, porque ella no se convierte en estatua de sal solo por la acción de mirar atrás. Primero, porque había recibido una palabra de que no tenía que mirar. Y segundo, porque el vínculo que la unía era desear algo que tenía en un lugar corrupto, en un lugar desastroso, en un lugar horripilante, donde sus mismas hijas habían sido expuestas a unas cosas inenarrables, pero ella tuvo ese decir, mi casita, y vio para atrás. Yo cuando leía esto dije, Señor, ayúdame, yo no quiero ver para atrás. Y ni hablar de que la vida de la mujer de Lot terminó en ese mismo instante. Arruinó su vida y la de su familia, porque Lot quedó sin mujer y las hijas sin madre. Y ellos tuvieron que seguir, pues seguramente no vieron para atrás, tuvieron que seguir. La mujer se convirtió en sal y ellos siguieron, se enteraron cuando ya llegaron a donde habrán parado. En el contexto de la historia incluso hay una parte donde Lot pide un lugar específico donde ir. Y el ángel le dice, andá tranquilo. Hasta ese gustito le dio. Y aún así, su mujer vio para atrás. Pudo haber sido Lot, pudo haber sido una de sus hijas. No la agarremos contra la mujer. Seguramente, hermano, pude haber sido yo. Porque esos vínculos con el pasado que tenemos, yo le voy a decir algo, y no necesariamente con vínculos de cosas lindas y cosas buenas, hermano. A veces tenemos vínculos, no sé, con un dolor de antes también. Es que lo que a mí me pasó, yo te voy a decir algo. Dios es tan grande. Dios tiene tanto poder. Y Dios nos ama tanto que no hay nada, pero absolutamente nada más grande que haya existido en nuestro pasado que el amor, el futuro, la misericordia que Él puede tener sobre nosotros hoy. Entonces no vivas tampoco atado al pasado, incluso cuando es un dolor. Incluso cuando es algo que decís, es que si se hubiera dado de otra manera, no se dio de otra manera, hermano. Pasó así. Pero hoy estamos delante del Rey, delante del Dios Todopoderoso, delante de aquel que todo lo puede, delante de aquel que nada se le escapa, delante de aquel que dice que cuando antes de que nuestro pensamiento llegue o salga por nuestra boca, Él ya lo conoce. Dice que ninguna cosa que vivimos, Él ya la sabe, ya está escrita, hermano. Entonces, si nos ponemos a pensar, no hay algo que el Señor en nuestro pasado se le pasó por alto. No hay nada tan grande que pueda ser un arraigo que nos impida avanzar, que puesta la mano en el arado tengamos que ver para atrás. No hay, hermano, porque lo más grande que podemos tener está delante, que es Cristo, es Él, es la eternidad con Él. Yo, ojo, con esto no quiero desmerecer, hermano, la dificultad de vida que cada uno pudo haber tenido o tiene ahora mismo, porque yo también las tengo, yo también las tuve. Y no le voy a decir que lo suyo es más grande que lo mío, ni viceversa, pero hay cosas que son reales. Hemos sufrido, hemos tenido dificultades, incluso seguimos teniendo, hermano. Pero tenemos puesta la mano en el arado, hermano, y hay que ver para adelante. Para adelante. Si usted piensa a nivel Argentina, ¿cómo estamos? Yo estoy bien porque Cristo está en mi vida.
Tengo lo que tengo, sea mucho, sea poco, Cristo está en mi vida. Eso es un exagerado, un místico, un espiritualoide. No importa, yo tengo a Cristo en mi vida. Si usted tiene claro eso, hermano, lo que haya pasado atrás, lo que haya dejado incluso ayer, ya pasó. Dice la palabra que dice, las cosas viejas pasaron. Casi es una palabra, una frase redundante. Ya pasaron, hermano. Pero dice, todas son hechas nuevas. Nuevas. Y hay algo que el Señor me vuelve a traer a la mente ahora. Estas cosas con las que tenemos vínculos del pasado, hermano. No sé ahora por qué el Señor me lo dice o me lo hace sentir. De lo que sea, hermano, esos vínculos con el pasado. Hay que romperlos. Hay que abandonarlos. Hay que dejarlos. Porque muchas veces, como la mujer de ese vínculo que tenía con Sodoma, donde vivía, es la que dijo, voy a ver por última vez. Y justamente esa fue su última vez que vio. Porque su vida terminó ahí. Eclesiastés 7:10 dice, nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Eso quiere decir que no preguntes esas cosas. Lo que vivís hoy, estoy seguro que en Cristo es mejor que lo que pudiste haber vivido, todo lo que pudimos haber vivido antes de Cristo. Pero la palabra del Señor hoy viene por esto, para poner en perspectiva, hermano, este tipo de vida que tenemos ahora y lo que teníamos antes a lo que pudimos haber llegado sin Él. Y ese arraigo que tenemos con el pasado, con cosas del pasado, hay que soltarlas. Sí, no es la frase del mundo el soltar, ¿no? Hay que abandonarlas, hay que cortarlas. Mire, tanto que no te acuerdes más de eso. Pero ¿cómo hago? Si siempre se me viene a la mente, bueno, pedirle al Señor, borrame de la mente esto. Yo le voy a decir algo, hermano, pasa. Si usted le pide algo al Señor, incluso de esto, Señor, esto que tengo acá en la memoria, borrámelo. Porque me hace daño, porque me mantiene atado al pasado, porque vuelvo a recordar, porque vuelvo a recaer, porque como usted quiera, hermano, hable con el Señor. Fíjese lo que le decíamos de Israel, la memoria totalmente distorsionada de ellos, totalmente distorsionada. El mismo pueblo que clamaba por liberación en su momento, porque estaban siendo oprimidos, que reconstruyó su vida en el desierto y había una promesa de entrar a una tierra, pero que recontra abundante, ahora estaban pensando teniendo sus pensamientos, me acuerdo del pescado, de la cebolla, de la carne. Se olvidaron de la opresión, se olvidaron del sufrimiento, porque estaban pensando en lo que quería su cuerpo ese momento. Yo me noté una frase que dice, la memoria, dice, no es pasiva, sino que responde al deseo, es decir, como que cuando vos empezás a tener un deseo, la memoria como que te revive de lo que ya viviste o lo que ya tuviste. Entonces, dice, cuando el presente exige fe, el pasado se vuelve atractivo. Cuando lo que estás viviendo necesita más fe que otra cosa, más creer en la palabra, más creer en el Señor, más creer en dónde está tu rumbo, resulta que el pasado dice, me acuerdo que antes estas necesidades no las tenía. Lo mismo que le pasó al pueblo de Israel, hermano. Cuando la tripa les hacía ruido, se acordaban de la carne. Cuando el presente exige fe, el pasado se vuelve atractivo. La memoria no es pasiva, responde al deseo. Ellos se ve que empezaron a charlar un día sentados ahí comiendo maná y dijeron, esto es re podrido el maná. ¿Te acordás los asados que hacíamos ahí en Egipto? Íbamos al río y pescábamos, la curvina hacía la plancha.
Y se empezaron a acordar, y esa reunión de 2, 3, o capaz de una mesa, una familia, se empezó a hacer tan grande que el Señor dice que mató a una parte del campamento. O sea, no era una cosa. Y le tiene una cosita, hermano, que se hable en la mesa de su casa. ¿Qué conversaciones tiene en la mesa de su casa con respecto a su presente o a su pasado? Y lo que le pasaba al pueblo de Israel es que se acordaba de lo lindo de la carne, del pescado, pero se olvidó de la opresión, que era lo más grave que en ese momento tenía. Que como yo le digo, el calco del pueblo de Israel es el calco de lo que vivimos a día de hoy. Sigamos. En Números 14, versículo 2 dice lo siguiente. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y le dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno a otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Nosotros desde el 2026, ¿qué le diríamos al pueblo de Israel? Muchachos, se están equivocando. Es una decisión errada. No se acuerdan de dónde salen. No se acuerdan de lo que vivían en Egipto. Pero ellos están tan convencidos que quieren alguien que los guíe de vuelta. Porque se sienten vulnerables. Fíjense, se sienten vulnerables, hermano. Y esto yo lo recalco siempre porque para mí es sorprendente que si yo hubiera sido de lo del pueblo de Israel, Dios me libre, gracias a Dios no estuve en ese tiempo, porque yo hubiera sido uno de los bocones de esto. Pero hermano, el pueblo de Israel en el día tenía una nube que los cubría y en la noche una columna de fuego. Una evidencia de 24 horas del acompañamiento de Dios. Ahora yo le pregunto, ¿nosotros no tenemos la palabra dada por el Señor de que donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos y hasta el final de nuestros días, Él estará con nosotros? Exactamente igual. Pero las ideas que tenemos a veces son exactamente igual que las del pueblo de Israel. Y si ya nos metemos en otros temas, hermano, esta iglesia me gusta cada vez menos. Y ya nos empezamos a llenar, no porque Javier, ¿lo ubicás, Javier? Yo le doy broma a Javier porque sé que no se me ofende, Javi. O el Ami, ahora que canta. Y empezamos con ideas, hermano. Empezamos con ideas, con cosas que nos llenan nuestra mente, nos llenan nuestra cabeza, y empezamos a ver qué tiempos fueron mejores. Cuando nos olvidamos de que lo importante es tomar el arado, mirar para adelante. Tomar el arado, mirar para adelante. En Gálatas 4, versículo 6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero del Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Fíjese que el deseo de volver, hermano, ni siquiera es solo un pensamiento, sino es que en un momento dice: listo, me regreso. Como el pueblo de Israel. Designemos un capitán y vamos de regreso. Es una decisión, hermano. O sea, es algo que quizás nace chiquito, pero es algo que empiezas a pensar, a pensar, a pensar, y un día decís: listo, tomo la decisión, me regreso. Tomo la decisión, me voy de aquí. Tomo la decisión, no aguanto más.
Tomo la decisión, el Señor no se mostró como yo esperaba. Tomo la decisión de, no me saludaron 2 domingos seguidos, listo, chao. Así somos, hermano. Y yo le digo, me pongo en la lista y ya se lo dije antes, gracias a Dios que no estuve en el tiempo de Israel, porque yo hubiera sido uno de los que también me hubiera quejado. Porque somos así, hermano. Y asumir esto también, entender de que somos vulnerables ante un pensamiento, ante una incidencia, ante algo que vemos en otros, también es entender, hermano, que necesitamos de Cristo. Necesitamos estar agarrados con las 2 manos del arado. Y si escucha ruidos atrás, ni voltea a ver, hermano. Si le chiflan, le dicen su nombre, ni vea. Usted está viendo para adelante. Está con el arado en la mano, para adelante. Fíjese, que decía que el deseo, esta es una decisión, el deseo de regresar. Cuando alguien pone su mano en el arado, está yendo para allá, para adelante, y decide volver para atrás, yo no es, doy una miradita, ¿no? Cuando decide ir para atrás, ¿sí? O volver, eso quiere decir que suelta el arado y regresa. ¿En qué dirección va, hermano? En una dirección contraria a la que debería de haber ido. Siempre el regresar, siempre el volver de donde salí va a ser una dirección contraria a la que yo debo ir. Y este es un peligro terrible, hermano. Un peligro terrible. Y quizás a veces le digo que la decisión de volver para atrás, primero puede ser una distracción que ni siquiera usted tenga que ver para atrás. Sino, qué sé yo, vi que algo se cruzó, se me cruzó un pensamiento. Vi que algo se me cruzó. En un momento digo, a ver, mirá, si me acuerdo. Y empezás, de un momento nos damos cuenta que estamos yendo en una dirección contraria a la que deberíamos de haber ido. Abandonamos el camino correcto y vamos para atrás. Y resulta que esto, hermano, es todavía más grave, mucho más grave, porque profundiza el daño a nuestra vida. En 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20. 2 Pedro 2:20 dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Eso quiere decir, hermano, que si alguien ha conocido de Cristo, escapó de esa vida, había puesto las manos en el arado, estaba yendo en el camino correcto, pero una distracción no es saber para atrás, si una decisión lo hace volver al pasado, dice que su postrero, o después de eso, dice va a estar peor que antes de conocer a Cristo. Dígame, hermano, de una manera consciente, ¿quién quiere esto? Nadie, hermano. Porque claro, no es una cuestión que pasa de un día para otro. Son situaciones que van minando nuestro corazón, que van minando nuestros pensamientos, hasta que un día decimos, hoy me decidí. Hay una cosa importante de pensar en esto también, es que Dios, hermano, es tan grande, que en todo ese proceso todavía su misericordia no ha terminado, no se corta. Después puede haber algún caso específico que ya no voy a entrar en eso y el pastor en su momento capaz que puede comentar algo en particular, pero el Señor no cesa su misericordia. En Hebreos capítulo 6 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. No vamos a ahondar mucho en estos versículos, pero son reveladores, hermano. Reveladores todo lo que dice.
Quizás te hace plantearte preguntas que no son preguntas de domingo a la mañana. Pero dice, ¿cómo puede ser que alguien que haya gustado del Espíritu Santo, del poder de Dios, que fuiste iluminado, del don celestial, que fuiste iluminado, que fuiste hecho partícipe del Espíritu Santo, pueda volverse? Pero el Señor hoy nos habla de esto porque yo siento que Él quiere hacernos como un sacudón, decir, ¿dónde estoy ahora? ¿Dónde tengo mi mano? ¿Dónde está? ¿Estoy yendo para adelante? ¿Estoy parado? ¿Estoy yendo para atrás? ¿Tengo idea? Que nos haga pensar esta palabra en el tipo de vida que estamos llevando adelante. Y después hay un proverbio más terrible, hermano, en el versículo 11 del capítulo 26. ¿Lo tenés ahí, Mile? Proverbios 26, 11. Dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Hermano, qué ejemplo feo. Pero fíjese que lo que acabamos de leer habla de gente que ya conoció la verdad. Gente que ya fue iluminada, alguien que ya experimentó el Espíritu Santo. Y su regresar a ese tipo de vida que tenía antes profundiza más el dolor, profundiza más el daño y hace que el volver, no digo que sea imposible, pero sea, hermano, muy doloroso, muy doloroso. Yo no sé si usted se escuchó alguna vez la frase, como es hijo, un día va a volver, pero va a volver destruido. Y hay que entender que quizás el retroceso o la vuelta o el decidir volver atrás no es por falta de que yo diga, bueno, ya no sentía el Espíritu Santo, ya no vi a Cristo, ya no. En realidad no es por falta de evidencia de ver a Dios o de experimentar a Dios, sino que es lo que ya sé, lo pongo en tela de duda. Lo que sé de Cristo, lo que sé de la iglesia, lo que sé del Señor, lo que sé de la palabra, y ya siento que no se sostiene en nada. Entonces, bueno, decido volver. Aquí ya no se predica el Señor. Aquí ya no se predica la verdadera doctrina, ¿no? Y empezamos una idea, hermano, que si el Señor fuera persona, yo saldría acá todo cacheteado todos los domingos. Sigamos. Me come el tiempo, hermano. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Esto ya lo adelantamos hace un momento. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, o sea, usted y yo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Como el primer versículo que leíamos que decía, ninguno, esto también. El que esté en Cristo, o sea, usted y yo, somos nuevas criaturas. Dice que las cosas viejas ya han quedado atrás, ya han pasado. Y todas han sido hechas nuevas. Hermano, ¿no le ha pasado a usted que usted tiene algo que estaba viejito, que no servía, incluso ya era del pasado? No sé, se me ocurre ahora que usted tenía una radio grabadora que usaba cassette, ¿no? Y resulta, ¿se acuerda cuando salieron los CDs? Yo no podía creer que una cosita así redonda, la misma música, como en el cassette también, era una cosa increíble, era un salto, una cosa nueva, o sea, no existía, esto es nuevo. Bueno, algo así nos pasó a nosotros con el Evangelio. Cuando conocimos a Dios, todo lo que conocíamos antes ya pasó, es todo nuevo ahora. Una vida nueva, ¿sí? Un estilo de vivir nuevo, ¿sí? En mi casa ya las cosas no son como antes, la relación con mi esposo, con mi esposa no es como antes, con mis hijos no es como antes, ya no vuelan platos, ya no hay gritos, ya no hay pleitos, ya no hay golpes, ya no hay nada de eso, porque son todas hechas nuevas las cosas. El egoísmo que yo tenía, pero es mi tiempo, es mi vida, es lo que yo quiero, es mi dinero, ya no existe porque en mi casa somos toda una sola cosa. Todo fue hecho nuevo. Si algo esto no está hecho nuevo, hermano, es porque no hemos permitido que Cristo entre.
Y no hablo solo de la casa, hablo del trabajo. ¿Cómo te conocen en un trabajo? ¿Sos 5 estrellas o dicen, no le des nada a Oscar porque es un vago"? Si se lo pedís si lo necesitas ya, no te lo va a hacer. Si lo necesitas para un mes, dáselo ya porque no llega. Dice la Biblia que es todo hecho nuevo. Si alguno está en Cristo, ¿usted está en Cristo, hermano? Yo estoy en Cristo. Dice que todo es hecho nuevo. Si lo conocían como el que Chispita le decían de apodo, no le podían decir nada, hermano, porque era una pólvora terrible, una explosión. Eso tiene que estar hecho nuevo. La gente tiene que decir, ¿qué te pasó a vos? Y si era vago, ¿qué te pasó? Sos recontra eficiente, para un poco. Todo hecho nuevo. Porque el carácter incluso, vio que hay gente que dice, no, yo soy así, que me aguanten. Dice la Biblia que todo es hecho nuevo. Si usted era un cascarrabia desde que se levantaba hasta que se acostaba, hermano, eso tiene que estar hecho nuevo. Y si usted era uno que se le iba la mano, bueno, también se moderó, todo hecho nuevo. Porque somos aquellos que estamos en Cristo. Es una nueva identidad directamente, una ruptura con lo anterior, un abandonar con lo viejo, porque ha sido todo hecho nuevo, soy otra persona, en Cristo. Yo creo que la palabra de nueva identidad es como que lo resume bastante, eso es otra cosa. Es como cuando el DNI de los niños chiquititos te lo pasás de 8 años. Si usted compara, no se parecen uno con otro, porque era un bebecito el primero y el otro es una personita más grande. Es casi una nueva identidad. En Romanos 6, versículo 6 dice, y sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Es decir, hermano, pecado en nuestra vida tampoco debe de haber, porque era una de las cosas que en el pasado teníamos, pecado. Hemos sido librados y justificados por el sacrificio de Cristo. El pecado no debe de existir más en nosotros. Si usted quiere un poco más de claridad en el asunto, la intencionalidad, el deseo y el disfrute del pecar no debe de existir más en nosotros, porque se va a equivocar, hermano. Me voy a equivocar, hermano. Voy a pecar seguro. Pero mi intención, mi deseo es que eso no suceda. Hermano, tengo un montón más, pero nos va a comer el tiempo. Ojalá haya una segunda parte. Pero si lo resumimos, este final, podríamos pensar en esto, hermano. El Señor ha sido claro esta mañana con respecto a dónde Él quiere que vayamos y de dónde quiere o a dónde quiere que no volvamos. La decisión es nuestra. El deseo del Señor ya lo sabemos. Lo que Dios quiere para nuestra vida también lo sabemos. Pero la decisión de continuar con la mano en el arado, viendo para adelante sin ver para atrás, es nuestra. Hermano, y si a veces tenemos dudas de cómo estoy, dice el Señor, escudriñame, revelame cómo estoy. Capaz que yo considero que una distracción no es distracción y en realidad lo es. Mostrame. Mostrame dónde debo de cortar, qué debo de dejar de continuar construyendo. Porque mire, muchas veces, hermano, nosotros, por intentar ser quizás más buenos que Dios, intentamos sostener cosas, hermano, que no son de Dios. No son de Dios. Es como que un día, hermano, usted se machuque el dedo, vamos a poner un ejemplo horrible, se machuque el dedo y usted vea que el dedo va de mal en peor. Y el doctor le diga, mira, te tengo que dar una mala noticia, el dedo es irrecuperable, te lo tenemos que cortar. Yo elegí el chiquito porque quizás es el que considero que uso menos. Y usted diga, no, mi dedito. ¿Qué voy a hacer sin mi dedo? 43 años con el dedo. Y voy a dejar de tenerlo. Arránqueselo, hermano. Porque si no es el dedo, van a ser la mano.
Si no es la mano, va a ser el brazo. Y del dedo vamos a pasar al cajón. Arranque, hermano. Corte todo aquello que usted sabe que no es de Cristo, que no le bendice, que no construye su vida. ¿Y qué voy a hacer sin mi dedito? No se preocupe, hermano, el Señor le dio en una mano 4 más. Si usted pierde un amigo, le va a dar 4 más, 5 más. Si usted pierde un trabajo, quizás el Señor le va a dar uno mejor. Y así póngale el nombre que usted quiera, hermano. Y si usted siente, no sé cómo decir, busque ayuda, hermano. A los pastores, a los líderes de matrimonio, de jóvenes, a los ancianos. Busque ayuda, hermano. Pero corte. No tenga miedo. Porque esta nueva vida que el Señor le permite vivir es con el Señor a su lado, hermano. Así que si usted corta con algo que siente que no va a poder vivir, que el aire se le va a terminar y que no va a poder respirar, hermano, es solo su mente intentándolo hacer volver para atrás o evitándole cortar vínculos con su pasado, cuando la Biblia dice que las cosas viejas ya pasaron, hermano. Todo ha sido nuevo. Así que yo le animo, hermano, esta mañana a que usted pueda pensar en su vida misma, en su vida, en su familia, en sus hijos. Y si pueden, incluso juntos, puedan pensar en esto que el Señor ha hablado esta mañana. Porque yo creo que una iglesia que tiene la mano puesta en el arado y no mira para atrás, conformada por individuos y por familias que tienen su mano puesta en el arado y no ven para atrás, van a ser definitivamente, hermano, una iglesia que glorifique a Dios, que construye para el reino, y que todo aquello que no suma, todo aquello que no sea del Señor, no va a tener cabida. Y va a ser definitivamente la iglesia que el Señor va a venir a buscar. ¿Y sabe la buena noticia, hermano? Que usted ya está dentro. Por gracia y misericordia también. Y que yo también, hermano. Y me emociona pensar que no sabemos cómo va a ser también. Hay muchas preguntas al respecto. El día que estemos con el Señor. Todo el deleite, el disfrute, lo hermoso que hayamos considerado, hermano, no va a tener comparación cuando un día estemos delante de su presencia. Y qué glorioso va a ser cuando el Señor nos diga esas hermosas palabras que hemos leído muchas veces, ¿no? En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Y ahí pasaremos, hermano, conociendo al con quien tantos años hemos predicado y hemos hablado, a Jesús, al Señor, al Padre. Así que, hermano, yo le animo a que cierre sus ojos esta mañana y piense en lo que el Señor ha hablado. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor.
mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Aleluya. Entiendo por lo que dice la palabra que hay una sola vez que el Señor autoriza a su pueblo a mirar atrás. Una sola vez. ¿Y cuándo es? Cuando le dice a Israel, mira todo lo que hice por ti. Se puede incluir la cruz, pero la cruz va adelante. Te libré de Faraón, cruzaste el Mar Rojo, cayó granizo y no te dañó, pasaron a matar a los primogénitos y los tuyos se salvaron, te saqué de Egipto, tantos años sufriendo, y hoy estás acá y te quejas. Es la única vez que el Señor autoriza, de alguna manera, se puede entender, que podemos, pero no vamos a estar mirando todo el tiempo lo que fue el pasado. Eso no. Hoy lo escuchamos muy claro, muy claro. Y unos ejemplos de los hombres de Dios que no miraron atrás jamás. Si estuviesen en medio de ella, de la tierra, estos tres varones, escuche, Noé, que no volvió atrás a pesar de la persecución del pueblo, la crítica, la burla, todo, él siguió lo que Dios le dijo. Si estuviesen los tres varones, Noé, Daniel, Dios le dio una orden que se guarde y se cuide de lo que era el mundo en ese momento y del rey, que él siga adelante aunque lo maten. Y lo hizo. Y Job, Dios le sacó todo. ¿Y qué hizo él? ¿Cuánto me sacaste, Señor? Como hizo Sara, ¿no? ¿Cuánto me...? No, se postró y adoró. No miró atrás. Y dicen, si estuviesen ellos, por su justicia librarán únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Quisiera ser uno de ellos. Si estuvieran estos en medio de la destrucción, librarán sus vidas. Después sigue, o si enviare pestilencia sobre esa tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, jura Dios por sí mismo. Vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija ellos por su justicia, por escuchar al Señor y obedecer. Librarían solamente sus propias vidas. ¿Qué le parece?
¿Es injusto Dios? No, ellos fueron fieles. Y Dios tuvo misericordia por fidelidad. Porque mirar atrás es falta de fidelidad. Porque no confío. Me gusta más la cebolla que el cielo. Me gusta más el mundo que el cielo. Me gustan más los grandes artistas que Jesús. Hebreos 12, corred. ¿Usted corre para atrás o corre para adelante? Corred con paciencia la carrera que tenéis por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. El que me quiera seguir, niéguese. Es decir, no mire para atrás. Miren la esperanza que hay delante. No en lo que piensa, lo que siente, la desesperación, el miedo. No, mire para adelante y sígame. ¿Cómo seguimos? ¿Así? Seguimos a alguien que está delante nuestro, que nos da la orden con deseo, con amor, de que lo sigamos. Jesús no nos sigue a nosotros, nosotros seguimos a Jesús. Así que no necesitamos mirar atrás si es que Jesús viene todavía con nosotros. Está delante. Aleluya. Jueces 9, no lo voy a leer, léalo en su casa. Hay 4 casos de plantas, de árboles, donde un árbol dice, reina sobre nosotros, y 3 casos dicen, ¿cómo vamos a dejar nuestro servicio a Dios por reinar con los hombres? ¿Cómo voy a dejar el llamado que está adelante? No está atrás. Me llaman de adelante, el que me llama de atrás es el enemigo. ¿Cómo voy a dejar esto por reinar, por tener fama? No, yo sigo ministrando al Señor. Es el llamado que tenemos como iglesia.